Hola, en este video vamos a ver eh, cinemática en dos dimensiones. Es decir, vamos a hacer la extensión de lo que vimos en el primer video de cinemática en una dimensión y vamos a aplicar los conceptos que hemos visto de vectores. Vamos a ver desplazamiento, velocidad y aceleración en dos dimensiones, el movimiento de un proyectil y vamos después a analizar sobre el final las componentes del vector aceleración. Bueno, en el movimiento en una dimensión, la dirección y el sentido de una cantidad vectorial como la velocidad o la aceleración puede ser tomada en cuenta al especificar que la cantidad sea positiva o negativa. Por ejemplo, la velocidad de un cohete es positiva si va dirigida hacia arriba y negativa si va hacia abajo. Esta solución no es tan simple, no es posible en dos o tres dimensiones. Se debe hacer uso de los conceptos de vectores que vimos en el video pasado. Consideremos un objeto que se mueve a través del espacio como se muestra en la figura. Entonces tenemos que el, el, el móvil, el cuerpo, que lo podemos modelar como una partícula, inicialmente, en el instante t sub i, se encuentra en el punto P, que está dado a través del vector posición r sub i, que va desde el origen hasta el punto P donde está situado mi cuerpo o mi partícula. Un instante posterior, en un tiempo t sub f, la partícula pasó ahora a estar en el punto Q. Ese punto Q, que es la posición en el instante TF, está determinado por el vector R sub F, el vector posición de Q, que va también desde el origen hasta el punto Q. El diagrama vectorial de la figura muestra de que el vector posición final, es decir, este RF, es igual a la suma de el vector R sub i, que es el vector posición inicial, más el vector delta R, que es el desplazamiento. Es decir, podemos escribir esta expresión vectorial. A partir de esta correspondencia, podemos redefinir las magnitudes físicas que vimos para la cinemática en una dimensión como magnitudes vectoriales, para el movimiento ya sea en dos o tres dimensiones, aunque nosotros nos vamos a remitir a el estudio en dos dimensiones por una cuestión de simplicidad. Bueno, el desplazamiento de un objeto se define como el cambio de su vector posición. Es decir, delta R va a ser igual a la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. La velocidad media de un objeto durante un determinado intervalo de tiempo delta t es su desplazamiento dividido entre delta t. Es decir, el vector velocidad media es igual al cociente entre el desplazamiento delta r dividido el intervalo de tiempo delta t en el que, digamos, se trasladó desde la posición r sub i a r sub f. Como el desplazamiento es una cantidad vectorial y el intervalo de tiempo es una cantidad escalar, se concluye que la velocidad promedio también es una cantidad vectorial, dirigida a lo largo del vector delta r. La velocidad instantánea la vamos a definir en forma similar a como la habíamos definido para el caso unidimensional. Entonces, la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a cero, ¿sí? O sea que v es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media. Y esto significa que es el límite cuando delta t tiende a cero del cociente entre delta r y delta t. La dirección
del vector velocidad instantánea es el determinado por la línea tangente a la trayectoria del objeto en el instante considerado. Y el sentido del vector velocidad va a estar dado por el sentido del movimiento. Obviamente, las unidades de estas velocidades, tanto la velocidad media como la velocidad instantánea, a pesar de ser magnitudes vectoriales, en el sistema internacional son también metros sobre segundo. Bueno, y ahora damos un paso más y vamos a definir lo que es la aceleración media de un objeto, que durante un determinado intervalo de tiempo delta t experimenta un cambio de velocidad delta v. Entonces, la aceleración media va a ser el cociente entre el incremento de la velocidad delta v dividido delta t. Este incremento de velocidad delta v, como todos los incrementos, los calculamos como la diferencia, para este caso, de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido delta t. A menos que se diga lo contrario, cuando nosotros hablamos de velocidad a secas, nos estamos refiriendo a velocidad instantánea. O sea que este v sub f es la velocidad instantánea en el instante t sub f. Y esta v sub i es la velocidad instantánea en el instante t sub i. Bueno, ahora vamos a pasar a definir lo que es la aceleración instantánea también en una forma muy similar a la que habíamos hecho en un movimiento unidimensional. Y la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando delta t tiende a cero. ¿Sí? Es la misma definición. Ahora, digamos, en vez de tener un delta v escalar, en este caso tenemos un delta v, digamos, perdón, un delta v en una dimensión, ahora tenemos un delta v vectorial que puede estar en 2 o en 3 dimensiones. Atención, es importante reconocer que un objeto puede acelerar de diferentes formas. Una de las maneras es de que la magnitud, es decir, el módulo del vector velocidad, a lo que se denomina la rapidez, puede cambiar en el tiempo. Es decir, se modifica la rapidez en el tiempo. Otra posibilidad es que la dirección del vector velocidad cambie con el tiempo, a pesar incluso de que la rapidez sea constante. Esto puede suceder cuando un móvil describe una trayectoria curva manteniendo la rapidez constante. Y finalmente puede haber una combinación de ambas en que tanto la magnitud como la dirección del vector velocidad pueden estar cambiando con el tiempo. Ahora vamos a ver una aplicación de el movimiento con aceleración constante en 2 dimensiones, que es el movimiento de un proyectil. Veremos, digamos, el caso bidimensional en que los objetos se mueven en 2 direcciones, una dirección que llamaremos X y otra dirección que llamaremos Y, de manera simultánea bajo una aceleración constante. Como les decía, un caso especial de este tipo de movimiento en 2 dimensiones es el denominado movimiento del proyectil. Cuando tiramos un objeto por el aire, tenemos una situación que se puede modelar perfectamente como el movimiento de un proyectil. Si se omiten los efectos de la resistencia del aire, la variación de g con la altura, es decir, la variación de la aceleración gravitatoria, y que tampoco se modifica su dirección, y despreciamos también efectos de la rotación de la Tierra, todos estos efectos en general para móviles que se mueven a velocidades relativamente bajas son despreciables, la trayectoria del proyectil dentro del campo de gravedad terrestre es una curva en forma de parábola. Bueno, la figura muestra esta trayectoria en la que nosotros tenemos que el proyectil parte del origen,
en donde nosotros hemos situado el eje horizontal X y el eje vertical Y, parte con respecto a la posición, perdón, al eje X con un ángulo, o sea, la velocidad parte con un ángulo que llamamos tita cero. Su velocidad inicial la suponemos que es v sub cero, y que por lo tanto va a tener una componente v sub cero según el eje X y v sub cero según Y. Vamos a considerar, como siempre, que la dirección positiva en el eje X es hacia la derecha y la dirección positiva en el eje Y es hacia arriba. El hecho experimental más importante acerca del movimiento del proyectil en dos dimensiones es que los movimientos horizontal y vertical son completamente independientes entre sí. En la figura también hemos representado la aceleración del movimiento por este vector g, que siempre está dirigido hacia abajo y que suponemos que tiene un valor constante y siempre es vertical. Y la línea punteada representa la trayectoria que, digamos, forma esta curva que se denomina parábola. Se puede ver, digamos, en el movimiento del proyectil, esto lo estudiaremos, digamos, con detenimiento dentro de un ratito, que el vector velocidad se va modificando a medida que va describiendo la trayectoria. Hay un punto donde alcanza la altura máxima en que la velocidad solamente tiene componente horizontal, y que, digamos, a partir de ese punto de altura máxima, en donde la velocidad en el sentido vertical, la componente vertical de la velocidad se anula, cambia de signo. Bueno, que el movimiento de un proyectil sea la superposición de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, independientes entre sí, significa que el movimiento en una dirección no tiene efecto sobre el movimiento en la otra dirección. Si una pelota la lanzamos en una trayectoria parabólica, el movimiento de la dirección, perdón, el movimiento en la dirección Y será muy semejante al de una pelota que lancemos en una trayectoria recta hacia arriba, bajo la influencia de la gravedad. Y el movimiento en la dirección X será simplemente un movimiento rectilíneo con velocidad uniforme, ya que la componente horizontal de la velocidad inicial con que se lanza no se modifica. La figura muestra un experimento en el que eh, se detalla la independencia del movimiento horizontal y vertical. La pistola esta está apuntando a este objetivo y dispara una bola. En ausencia de gravedad, la bola esta, digo, la bola esta se mantendría seguiría una trayectoria horizontal, o sea, lo que sería la bola lanzada, y el objetivo no caería por ausencia de gravedad. En presencia de la gravedad, la bola lanzada igual va a dar con el blanco, porque el movimiento de caída, tanto del objetivo como el de la bola que se lanza como proyectil, resultan ser de la misma naturaleza y recorre en intervalos iguales distancias iguales. Esto significa que el proyectil está cayendo con el mismo desplazamiento vertical que el objetivo, a pesar de su movimiento horizontal. Bueno, resumiendo, el movimiento del proyectil es un modelo que trata de analizar diferentes movimientos bidimensionales en los que consideramos las siguientes hipótesis simplificatorias. Consideramos al proyectil como una partícula. Cuando decimos partícula, estamos dando a entender que es un objeto
pequeño que tiene, digamos, dimensiones despreciables. Algo así como que es un punto material. La segunda simplificación fuerte que hacemos es de que la aceleración gravitatoria es constante tanto en magnitud como en dirección. Eh, la aceleración g se modifica con la altura y, digamos, la dirección siempre sería radial hacia el centro de la Tierra. Entonces, decir de que el valor de g siempre es vertical es una simplificación cuando estamos suponiendo de que el alcance del proyectil es despreciable comparado con las dimensiones de la Tierra. Y además, ignoramos efecto de la resistencia del aire. Ese es digamos, la principal simplificación, o sea, la más fuerte de todas. Además, despreciamos la curvatura y la rotación de la Tierra. En esas condiciones, el movimiento del proyectil siempre se limita a un plano vertical, o sea, a este plano OXY, que está determinado por la dirección de la velocidad inicial. La aceleración gravitatoria siempre va a ser dirigida hacia abajo y con un valor constante igual a g. Es decir, que el proyectil no se puede acelerar en el sentido horizontal. Por lo tanto, esto es un ejemplo de movimiento bidimensional. Para hacer el análisis de el movimiento del proyectil, vamos a tratar a los dos movimientos según las coordenadas X e Y en forma separada. No hay componente X de la aceleración, es decir, que A sub X es igual a 0. Y la componente en el eje Y, es decir, en el sentido vertical, es igual a menos G. Por lo tanto, el movimiento del proyectil va a ser la combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante. ¿Sí? Entonces, a partir de estas consideraciones, podemos escribir las ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones del movimiento son las ecuaciones que habíamos visto para el caso en una dimensión de la situación en que la aceleración era constante. En el caso particular, en el eje X, vamos a tener de que la aceleración va a ser 0. Entonces, obtenemos las siguientes expresiones. Según el eje X, la aceleración es igual a 0. La velocidad se va a mantener constante, o sea, v sub x, la componente x de la velocidad, siempre va a valer el mismo valor que la velocidad inicial según ese eje. Y la posición va a estar dada por la posición inicial horizontal más la componente horizontal de la velocidad multiplicada por el tiempo. Este v sub 0x lo podemos calcular a través del ángulo de lanzamiento, que si lo llamamos, por ejemplo, alfa 0, el v sub 0x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa 0. En el eje vertical, tengo que ahora la aceleración según y vale menos g, la componente de la velocidad vertical, es decir, según el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. En este caso, v sub 0i lo puedo determinar a través de v sub 0, el módulo de la velocidad inicial, multiplicado por el seno de alfa 0, siendo alfa 0 el ángulo con que lo estoy lanzando, medido con respecto al eje horizontal en sentido antihorario. Y la altura, es decir, la posición Y, sería igual I sub 0 más V sub 0I por T menos un medio de G por T cuadrado. Para el caso particular en el que yo coloco mi
origen en el punto del lanzamiento, tanto x0 como y0 van a valer 0. Bueno, acá, digamos, tengo algunas de las características del movimiento parabólico del modelo del proyectil. Como les decía, la componente horizontal siempre se mantiene constante para todos los instantes. En cambio, la componente vertical de la velocidad, v sub i, se va modificando. Al principio, digamos, parte de un valor v sub 0i, va disminuyendo hasta que alcanza la altura máxima y luego, digamos, comienza, o sea, cambia de sentido. En el punto de altura máxima tenemos de que la componente eh, de la velocidad vertical vale 0, pero no la velocidad, y a partir del punto de altura máxima comienza a crecer su módulo, pero teniendo sentido contrario. Bien, eh, a partir, digamos, de las ecuaciones básicas que habíamos visto, podemos obtener otras expresiones que no las vamos a desarrollar en esta diapositiva. La distancia recta desde el origen, es decir, desde el punto de lanzamiento este, al punto donde está ubicado el proyectil en un instante t, que la llamamos RT, es decir, sería el módulo del vector posición en el instante t genérico, es igual a la raíz cuadrada de la componente x sub t al cuadrado más la componente y al cuadrado. Al igual, o sea, este resultado no es otra cosa que el módulo de el vector r en función de sus componentes x e y. La rapidez del proyectil, es decir, el módulo de su velocidad, la puedo determinar siempre como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad horizontal y vertical. Es decir, la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. La dirección de la velocidad en términos de un ángulo alfa medido con respecto al eje X en cualquier instante, lo puedo determinar como que la tangente de alfa es igual al cociente entre la componente según y de la velocidad dividido la componente según x, es decir, la componente horizontal. La ecuación de la trayectoria, es decir, de la curva que describe el proyectil, se obtiene eliminando en las ecuaciones que me daban x en función del tiempo e y en función del tiempo, se obtienen eliminando el tiempo en una de las ecuaciones y sustituyéndola en la otra ecuación. En general, despejamos de la ecuación x de t cuánto vale el tiempo en función de x y sustituimos ese tiempo en la ecuación de y. Y obtengo esta expresión que dice que la función y, digamos, cuánto vale la altura en función de la posición horizontal x, es igual a la tangente de alfa 0 multiplicada por x menos g dividido dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa sub 0 y a su vez multiplicado por x al cuadrado. Este x al cuadrado es el que determina el carácter de parábola de la trayectoria. Para el caso en que el punto de lanzamiento sea igual, perdón, la altura del punto de lanzamiento sea igual a el punto, a la altura del punto de llegada, es decir, que por ejemplo sale del piso y llega al piso, no sería una situación en que, por ejemplo, se lanza el proyectil desde un edificio y va a llegar al piso. Esa no sería la situación. La situación es de que tanto la altura del punto de lanzamiento como el punto de llegada es el mismo, se tienen las siguientes ecuaciones.
El tiempo de altura máxima, en el que se alcanza la altura máxima, la determinamos en forma similar a cuando estudiamos caída de los cuerpos. O sea, es el tiempo t asterisco en el que la velocidad, perdón, la componente vertical de la velocidad se anula. Y está dada por esta expresión. Sustituyendo este tiempo en la expresión de I, o sea, este tiempo en la expresión de I, obtengo lo que se denomina la altura máxima. Y esa altura máxima es igual a b sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa sub 0 dividido 2g. El alcance, es decir, la distancia horizontal entre el punto de partida y el punto de llegada, que a veces lo simbolizamos como R, es igual a, o sea, lo obtenemos sustituyendo el valor de X para 2 veces el tiempo en que se llega a la altura máxima. Habíamos visto de que en caída de los cuerpos, el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima es el mismo tiempo que demora desde la altura máxima a llegar a la altura inicial. Por eso acá ponemos X de 2t. Sustituyendo obtenemos esta expresión. Y si nosotros, como pueden ver, el alcance va a depender de la velocidad inicial y del ángulo con que estoy lanzando el proyectil. Si yo quiero saber con qué ángulo debo lanzar el proyectil para que el alcance sea máximo, manteniendo la velocidad inicial, eso lo logro si el ángulo de lanzamiento inicial vale 45 grados. Fíjense en que en esta expresión, digamos, el valor máximo que puede tomar el seno de cualquier ángulo es 1. Y el seno vale 1 cuando el ángulo vale 90 grados. O sea que 2 alfa 0 tiene que valer 90 grados. Por lo tanto, alfa 0, el ángulo de lanzamiento, tiene que valer 45 grados. Y para esa situación, el alcance máximo es igual a b sub 0 al cuadrado, es decir, el cuadrado de la rapidez media inicial dividido g. Bueno, los hechos importantes del movimiento del proyectil se pueden resumir de la siguiente forma. Siempre que se omita la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad x permanece constante porque no existe componente de aceleración horizontal. La componente vertical de la aceleración siempre es igual al de la caída libre, que es igual a menos g. La componente vertical de la velocidad v sub i y el desplazamiento en la dirección y son idénticos a los de un cuerpo en caída libre. Y el movimiento del proyectil puede describirse como una superposición de dos movimientos independientes en las direcciones X e Y. Atención, en la altura máxima que alcanza el proyectil, solo se anula la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal permanece invariable. Por lo tanto, no es cierto que en el punto de altura máxima la velocidad se anula. Solamente se anula la componente vertical. La aceleración en la dirección Y tampoco es cero en la parte superior de la trayectoria del proyectil, ya que siempre vale g hacia abajo. Bien. Bueno, hasta ahora hemos visto el movimiento del proyectil, en el que un objeto se está moviendo con una velocidad inicial y que solo se ve afectado por la aceleración de la gravedad digamos, en una dirección determinada. En el caso más general, eh, digamos, otros agentes pueden ocasionar aceleraciones como puede ser, digamos, la resistencia del aire, la fricción superficial o, digamos, el motor, digamos, de un determinado vehículo. Por lo tanto, pueden haber aceleraciones
tanto en el eje X como en el eje Y, que actúan en forma simultánea. Cuando ambas componentes son constantes, se pueden aplicar las ecuaciones de movimiento con movimiento rectilíneo con, digamos, con aceleración constante para cada una de las direcciones. Y entonces obtenemos este tipo, digamos, de expresiones que ya las habíamos visto en cinemática en una dimensión, pero ahora, digamos, las estamos tratando como las componentes X e Y del movimiento en general. Entonces, en dos dimensiones, si, digamos, esto que está punteado acá representa la trayectoria, en un instante cualquiera el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria, es decir, va a tener esta dirección y el sentido va a estar dado por el sentido del movimiento, es decir, se está trasladando hacia la derecha, por lo tanto el vector va a tener que tener un sentido tal cuyo, digamos, componente horizontal también sea hacia la derecha. Y como decíamos, el módulo de B, es decir, el valor de la rapidez en este punto, lo podemos calcular como la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente según X más el cuadrado de la componente según Y. Y si quiero determinar la dirección, es decir, cuánto forma este ángulo alfa, lo que hago es la tangente de alfa, es decir, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, B sub I sobre B sub X. Bueno, y para terminar, les quiero mostrar qué es lo que sucede, digamos, con las componentes de la aceleración. Dado un vector cualquiera, siempre puedo descomponer ese vector en dos direcciones cualesquiera. Entonces, dado el vector aceleración, digamos, en una situación cualquiera, por ejemplo, se está moviendo en una trayectoria curvilínea en la que también se está modificando su rapidez, es decir, el módulo de la velocidad instantánea, y tiene, digamos, una aceleración dada por este vector. A su vez, el vector B, el vector de la velocidad instantánea, como dijimos, sigue la dirección de la tangente en el punto considerado, en este caso es el punto P, y su sentido va a estar dado por el sentido del movimiento. Entonces, lo que voy a hacer es descomponer a la aceleración en dos direcciones. Una dirección según la dirección de la velocidad, es decir, de la tangente. ¿Sí? A esa componente de la aceleración la voy a llamar componente paralela a la trayectoria. Y otra componente que es la componente perpendicular. Bueno, ¿por qué puedo suponer, digamos, para qué me sirve, qué conveniencia tengo con esta descomposición de la aceleración en estas dos componentes? Porque cada una de las componentes de la aceleración actúa en forma distinta con respecto a la velocidad. La componente paralela, ¿sí? Esta componente, lo que produce son cambios en la rapidez de la partícula, es decir, cambios en el módulo de la velocidad instantánea. Mientras que la componente perpendicular, justamente por ser perpendicular, no modifica la rapidez, pero sí modifica la dirección de la partícula. Vamos a ver algunos casos. Si la aceleración es paralela a la velocidad, como en este caso, la aceleración, entonces el efecto que produce es cambiar la rapidez, pero el sentido y la dirección permanecen constantes. En este otro caso, si tengo que la aceleración es perpendicular a la velocidad, lo que voy a obtener
es simplemente el cambio en la dirección. No se modifica su módulo. Entonces, finalmente, en esta, digamos, en esta última figura, presentamos 3 movimientos que tienen un comportamiento distinto en función del ángulo que forma la aceleración con respecto a la velocidad. En el caso en que la aceleración es perpendicular a la velocidad, solamente le modifica la dirección y no le modifica su rapidez. Si la aceleración, digamos, forma un ángulo con respecto a la velocidad menor a 90 grados, como se muestra en esta figura B, el efecto va a ser, por un lado, modificar la dirección y por otro lado, modificar su módulo, el módulo de la velocidad, aumentándolo. En cambio, cuando el ángulo que forma la velocidad con la aceleración es más de 90, es decir, tiene una componente de la aceleración en sentido contrario a la velocidad, no solamente le va a modificar el módulo de la velocidad instantánea, es decir, la rapidez, perdón, no solamente le va a modificar la dirección, sino que también le va a disminuir la, la rapidez. Bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos en un próximo video.